Sí. ¿De qué tema? El trabajo. Regresamos a este su programa Sucesos Multimedia hoy 18 de septiembre del 2012. Estamos transmitiendo en vivo a través de www.sucesosmultimedia.com. Elmer Alcides, conductor de este programa, les extiende un cordial saludo y felicitando a toda la República por haber celebrado el fin de semana 202 años de independencia patria. Mandamos a través de este medio, repetimos un extensivo saludo a la gente que nos está viendo en la ciudad de Monterrey, a nuestro querido amigo Mario Cáceres, un hondureño que iba a ver el programa para poder pues conocer un poco más de lo que platicamos aquí. Hasta Guadalajara, Cintia Argüello, gracias, un saludo extensivo hasta Guadalajara y por supuesto a la gente de Chihuahua, a el arquitecto Gilberto Mendoza. Vamos a continuar con nuestra entrevista, vamos a hablar con el licenciado Francisco Flores, que nos viene a platicar. El licenciado Francisco Flores viene de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Nos va a platicar acerca siempre, pues obviamente, del trabajo, de cómo es esto. La semana pasada estuvimos hablando de la palabra trabajo, pero vamos también a continuar. Quiero recordarles que él es bueno, yo lo siento así, una eminencia en en estos temas. Y más que eso, a mí me gusta cómo lo enfoca, porque lo enfoca desde el punto de vista histórico. Sí, licenciado, buenas Mire, tardes. no me ande volando, ¿eh? Ni me ande diciendo eminencia, porque ya eso de que su excelencia, su eminentísimo, su serenísimo, pues ya lo dejamos. Simplemente soy Pancho Flores, un estudioso, eso sí, desde muy chico. Pues luego se nota, licenciado, la forma de cómo enfoca los términos desde un punto de vista. Tengo base, tengo fundamento porque lo he leído. Sí, a mí nadie me lo dijo, yo lo leí. No, y muchas cosas las he vivido, fíjese. También, sí. Mire, sobre todo cuando nosotros hablamos de situaciones del trabajo, muchas veces yo he hecho el análisis desde un punto de vista de la filosofía de la historia. Ujú. Es una disciplina realmente muy estudiada, muy elaborada. Yo le puedo decir que nace en las grandes estructuras de las grandes religiones. Y en las religiones, pues porque era lo más organizado de antes, pero nace en las más antiguas civilizaciones de una manera para explicar cómo llegaron a ser lo que son, Ujú. que esa es filosofía de la historia. Porque la historia es el rey yeste, los objetos, las situaciones que se cuentan, lo que sucede, lo que pasa, ¿no? Como por ejemplo, usted ahorita mencionaba los 204 años de la independencia. 202, bueno, ya, Ujú. para no decir el bicentenario. Sí. Yo creo que, y un paréntesis lo hago tratando de no manejar una palabra que se manejaba muy duramente en la revolución, pero cuando me acuerdo a Paco Taibo II, cuando le preguntaron que si él que celebraba, dijo, pues yo en muchas cosas celebro la inquietud de los mexicanos por ser independientes. Que lo hayamos logrado o no lo hayamos logrado es otra cuestión. Ujú. Pero dice, yo lo único que festejo es nada más a una persona. Lo único que festejo es a Pancho Villa. Y ahí utiliza una palabra, dice que es la venganza de los jodidos. Eso es lo que dice. O sea, la venganza de los que menos tienen. Y ya ve que es un personaje tan polémico, como usted verá que dentro de esos procesos históricos uno dice, bueno, ¿qué es lo que hay que celebrar? Pues hay que recorrer cómo llegó a ser lo que fue México, cómo llegó a ser lo que fue el trabajo, por ejemplo, que es el caso que nos ocupa, es hacer filosofía de la historia del trabajo. Yo no quiero caer en una expresión de alguna gente que dice, no, pues ya está muy viejo, ¿verdad? Ya eso es muy viejo, como si sinónimo de viejo fuera sinónimo de caduco, de muerto, de ido ya, de fenecido, porque mucha gente piensa eso, ¿eh? Yo todavía ayer leyendo un correo en el Facebook, Sí. pues mucha gente adulta cree que el ser viejo o lo viejo ya no tiene ninguna explicación. Es un despojo de la naturaleza. Efectivamente, y usted debe entender
tres tiempos, tres procesos de que lo antiguo, el pasado, el presente y el futuro, nada más hay que decirles que en esos tres movimientos el presente no es más que la persistencia del pasado y el futuro no existe, ¿sí? Por lo tanto, lo único que está ahorita hoy es el presente con la persistencia del pasado y con la visión de prepararse para el futuro, de ahí la sustentabilidad. Pero mire, cuando nosotros hablamos de qué es lo que o qué respuestas ha habido en la historia sobre este concepto del trabajo, va usted a encontrar, como se lo comenté la vez pasada, análisis muy interesantes y lo más curioso, se lo decía usted, en textos como el que tengo aquí a la mano, que es un compendio de la doctrina social, de un texto determinado que a muchos de ustedes les puede parecer, por el solo hecho, por ejemplo, de estar hecho por una estructura social. No piense que sea una estructura religiosa, son los documentos del Vaticano. Lo digo por esto, porque pudieran parecer comunistas, que pudieran ser las mismas inquietudes que Carlos Marx tuvo cuando revisó los problemas del trabajo. Entonces, en estos documentos, puede usted encontrar, por ejemplo, lo que puede significar, fíjese, por ejemplo, en un texto, y le estoy hablando del número 277, así lo consigue usted por números, en un capítulo determinado, cuando le dicen a usted, dice, la doctrina social ha abordado las relaciones entre trabajo y capital. Vea lo que dice aquí, destacándole a prioridad del primero sobre el segundo, así como su complementariedad. Porque yo ayer escuché a un empresario diciendo, no, pues sin empresario no hay trabajo. Pero fíjese cómo llega uno a entender que las cuestiones no son así. Porque los dos son binomios, son polaridades del mismo proceso, no son antagónicos. Porque el capital es trabajo acumulado, ¿sí? Y lo que existe, primeramente existe intrínsecamente una persona humana, no tanto la empresa, sino que la empresa se hace con el yo humano. En ese sentido es la prioridad, no que alguien sea primero, no. Son absolutamente y totalmente complementarios. Entonces, ¿cómo resulta que de este concepto tan importante de aclarar, de que tanto el empresario como el trabajador es un binomio fundamental, porque en uno y otro van los dos asuntos de que hay capital acumulado en un empresario, y el empresario trabaja con un obrero, con una persona, con un emprendedor que le permite que entre los dos producen riqueza. De ahí que, fíjese que cuando se hable dentro de este contexto del Génesis, y puede haber sido cualquier elemento, cualquier estructura, porque esto mismo lo puede señalar Marx, cuando se habla, bueno, dice, ¿qué es lo más importante en una estructura humana? Como se lo comenté el otro día, dije, miren, en un sistema moderno dentro de la física cuántica, se menciona de que hay muchas variables, por ejemplo, en una estructura social, la economía mundial, el mercado común, el libre tratado de comercio, las personas, las empresas, el capital, los lugares, la mercancía, los plusvalores, el tipo de cambio, el lugar, el mundo, los productos, la comida. Fíjese cuántas variables hay en una estructura. O piense también usted en un avión de esos que cargan casi 1000 gentes. Ah, carajo, 1000 gentes. Esa enorme estructura, dice, caray, ¿cómo puede con tanta gente? Pues esa gran estructura social, mecánica y física, tienen un punto que se llama el atractor, que es el punto crítico de la estructura social y de un avión. Fíjese, ese atractor que usted piensa es la mínima fuerza de la enorme fuerza de kilos, gramos o de fuerza social. Y bastaría, por ejemplo, localizarla para saber que esa gran estructura no funciona sin ese punto. ¿Y sabe qué significa, por ejemplo, un carro? Su llave. Fíjese, su llave es un punto sin chiste de así. Usted trae en su carro 500 caballos.
con 4 llantas, con 4 resistencias, con al arranque trae, yo le puedo hablar eh, por vías de amperes, de amperajes, le hablo más de 150 en un momento dado que usted no lo aguantaría en la mano. Pero usted le da vuelta y echa a andar usted un animal enorme. Ese se llama el punto crítico. El elemento que con menor fuerza usted hace que todo el sistema funcione. Yo voy a llegar al punto crítico en esto, es el salario. ¿Se da cuenta? Que obviamente el salario a veces se vuelve hasta controversial, ¿verdad? Vemos que en los diferentes ámbitos de la sociedad a veces se dice que hay salarios injustos. O sea, yo trabajo más de lo que a mí me pagan. Me aumentan las responsabilidades, me aumentan la responsabilidad de un cargo, pero no me quieren aumentar el salario. Sí. ¿Se da Entonces, cuenta usted de que es el punto más débil, pero que sin ese punto más débil no funciona todo el sistema completo? ¿Se da cuenta de eso? Entonces, de ahí viene esta discusión que se están presentando ahorita en la Cámara de Senadores y Diputados con la iniciativa que lanzó por último el presidente Calderón. Como usted se fijará, que yo veo poca referencia a decir, bueno, si antes, fíjese, en las culturas antiguas, a eso me menciono en la filosofía del trabajo, si revisamos todas las estructuras que usted quiera por ver, porque algunos la pueden ver en el sentido de un gran llamado ético, efectivamente, es un gran llamado ético de esas grandes estructuras sociales, económicas, religiosas, que siempre lo han tenido en sus textos. Aquí nada menos, esta doctrina social que está difundida como resumen en la teoría social de la Iglesia Católica, difundida por el Vaticano, trae efectivamente la parte fundamentada en el Génesis, fíjese como se lo quería comentar el otro día. Mire, cuando se habla del principio, de la imagen, de donde arranca todo un sistema social, y incluso aunque usted no sea creyente, no importa, usted es un ser humano, pero puede tener un principio fundamental, donde diga, bueno, ¿por qué estas gentes insisten? Cuando dicen, miren, en un principio dice, Dios crea el universo, y lo crea el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y el sábado descansó. 7 días. Y al sexto descansó. Fíjese bien fíjese el sentido lo que dice que es el séptimo. Y el séptimo descansó contra lo que alguien dice, bueno, pero ¿qué sentido tiene? Después en el Génesis lo interpreta con el profeta Isaías y más adelante con otros profetas más dentro del párrafo en el Génesis, cuando le dice Dios, mira, oye, ven acá, hijo mío, mira, de los 7 días que tú trabajas, el séptimo, como yo lo hice, descansa tu tierra. Es decir, cualquier enorme empresario de todo lo que recogió durante 7 años, que puede ser en un año, que pueden ser 12 meses repartido al séptimo, dice, deja un séptimo y bájalo a la gente que te ayudó a hacer ese sexto. Fíjese, por ejemplo, ¿qué significaría? Si yo tengo 7 días de trabajo, serían 7 años de trabajo. Y 7 por 7, 49, es el jubileo máximo. En esos 7 años, un año, déjalo completo y nada más recoge los gastos de operación y entrégaselos completo a tu trabajador. Yo con un amigo mío hice cuentas, con un amigo empresario, y nada más pudiera ser de un solo golpe o pudiera ser repartido. Y diría, es comunismo, ¿cómo yo le voy a entregar mi trabajo de capital a este? Y así se refieren a este como si fuera un esclavo o como si fuera una gente que le voy a regalar mi dinero, ¿no? sí. Pues ¿cómo resulta, pues, de que el séptimo día, fíjese, cuántos miles de millones ganaría una persona? Póngale un 1 y póngale ceros a la derecha, muchos ceros. Muchos En ceros. ese caso son 3. Con que bajaran un 0, ya en un séptimo. Imagínese usted el beneficio que tendría, y lo puse un ejemplo, calculamos Mauricio Ruiz, ¿Qué le parece, empresario. licenciado Francisco? Si nos Sí. vamos a hacer un corte, vamos Y a luego continuar continuamos con el hablando de ejemplo. estos ceros para bajarle, ¿verdad? ¿Cómo se le puede hacer? Así es. Vamos a hablar en el próximo bloque de cómo se le puede hacer en cuanto al salario, en recibir un salario justo, ¿no? Vamos a hacer un Eso. corte y vamos a regresar en breves instantes.